Buenas, os voy a ir subiendo una serie de vídeos sobre la formulación inorgánica, la cual se da en tercero de ESO. Este año, el primer año que se da formulación, solamente se van a ver hasta los binarios. Bien, antes de empezar a ver los binarios, hay que saber que las sustancias químicas se van a representar mediante fórmulas, que es un conjunto de letras y su índice, ¿de acuerdo? Conjunto de letras y su índice. Las letras me van a decir qué elementos químicos se van a combinar y el subíndice en qué proporción se van a combinar. Las letras me van a decir qué elementos se combinan y el subíndice en qué proporción se encuentra cada átomo. Ejemplo, tengo el Ca y el Cl2, el calcio y el cloro. Me dice los símbolos químicos y el subíndice es del cloro. Me dice que por cada 2 átomos que tengo de cloro, voy a tener un átomo de calcio. No hace falta poner el 1. Con aparecer aquí los símbolos ya sé que es el calcio y que solamente hay uno, ¿de acuerdo? Bien, aprenderemos cómo se dice esta sustancia que sería dicloruro de calcio, ¿vale? Poquito a poco. Pues bien, para formular hay que tener claro 2 cosas. Hay que saber la tabla periódica, ¿vale? Esto es súper importante. Si no sabéis la tabla periódica, mal vamos. Y al menos vosotros vais a tener que saber los elementos representativos, que es el grupo 1, el 2, que esto ya lo hemos dado en el primer trimestre, el 13, 14, 15 y 16. Muy importante. Bueno, 17, perdón, y 18. Aunque los 18 no reacciona. Pero hay que saberse estos grupos, porque si no sabéis este tema, no podemos avanzar. También hay que conocer un factor muy importante que son los números de oxidación de los elementos, ¿vale? Esto ya habéis dado vosotros, ya habéis hecho un resumen, lo habéis apuntado en vuestra tabla periódica. ¿Qué son los números de oxidación? Son el número de electrones que un átomo va a captar o a ceder, ¿vale? Capta o cede al formar un compuesto. ¿Es positivo? Bueno, es negativo si los gana. Es positivo si los pierde. Acordaros, aniones, cationes. Esto es, perdón. Acordaros, cationes, aniones. Esto es. Y este número va a depender del grupo de la tabla periódica donde esté. Acordaros, el calcio, en este ejemplo, lo voy a poner aquí. El calcio está en la columna 2. Si está en la columna 2 de la tabla periódica, tiene 2 electrones de valencia. Y el calcio quiere parecerse al gas noble más próximo, por lo tanto quiere perderlos, quiere cederlos y se convierte en un catión. Acordaros, ¿ves? Calcio 2 más. Número de oxidación positivo. ¿Por qué? Porque los pierde, los va a perder. Y el cloro está en la columna 17. Tiene tiene 7 electrones de valencia, 7. Le falta un electrón para ser estable y parecerse al gas noble próximo. Entonces quiere coger un electrón del medio, solo coge el calcio, pero hay 2 calcios. Estos 2 calcios cogen los 2 electrones estos 2 cloros cogen los 2 electrones del calcio. Entonces el cloro se convierte en un anión, pero como son 2, se pone otro, ¿de acuerdo? Bien, y por otro lado, ya conocéis, que lo habéis hecho, esta tabla de los números de oxidación. A ver, con la práctica uno se vaya acordando, pero es importante que tengáis a mano los más importantes, los más generales también. En el grupo 1, que hay que saberse estos nombres, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, todos van a tener números de oxidación más 1. Bueno, el hidrógeno es especial, ¿vale? Pero el resto sí, más 1, ¿vale? Todos más 1. Es una regla general para el grupo 1. El grupo 2, voy a tener, todos tienen, si os dais cuenta, el número positivo. Número de oxidación más 2. Estos son fáciles de recordar. Otros fáciles de recordar. Esto no reacciona con ninguno, no tiene, ¿de acuerdo? El boro, el aluminio, van a tener 3. Positivo o negativo según con quién se combine.
pero en general más 3 son metales, ¿vale? Aunque este da la casualidad que también puede ser menos, ¿vale? Este 3, ergalio, indio, talio, 1 y 3, 1 y 3, 1 y 3, ¿vale? Fáciles de recordar. ¿Qué más? La columna del carbono, en general 2, 4, 2, 4, ¿vale? Según sea positivo o negativo, pero 2, 4, recordadlo. 2 y 4. Esto va variando, por eso no lo pongo. Y ya la columna del nitrógeno, oxígeno y flúor, estos ya sí son más peliagudos, son un poquito más difíciles de recordar. Pero por favor, quiero que recordéis esta columna, la 1, la 2, la 3 y la 4, o la 13 y la 14, ¿vale? Que es lo mismo. Esto ya lo veremos con las prácticas resto, ¿de acuerdo? Pues este punto que hay que saber para hacer un poquito de formulación, ya lo hemos dado, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el siguiente punto, que es qué sistema de nombre vamos a utilizar para nuestra formulación. El siguiente apartado es cómo se nombra y cómo se escribe su fórmula, ¿vale? Nomenclatura, cómo se nombra, formulación, cómo se escribe su fórmula. Antes de empezar, porque nosotros en el examen yo daré una fórmula y me tendréis que dar el nombre o daré el nombre y me lo tendréis que formular. Pero hay que saber de dónde salen las fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo vamos a nombrar de varias maneras diferentes, los binarios. Por un lado, lo que se llama nomenclatura de composición o estequiométrica, que en las normas nuevas se distingue entre varias, con prefijos multiplicadores o mediante el número de oxidación en números romanos. Antiguamente, si llevaba prefijos multiplicadores, se llamaba sistemática. Yo lo voy a nombrar por sistemática también, ¿vale? Entonces tendré nomenclatura sistemática y me lo tendréis que nombrar de esa manera, que ya explicaré cómo se hace. Y también, mediante números romanos o tradicionalmente se llamaba de stock, nomenclatura de stock, ¿vale? También veremos que muchas fórmulas tienen nomenclatura tradicional, como el amoníaco, el agua, ¿de acuerdo? Porque esos son nombres tradicionales y lo utilizaremos bastante. Bien, mediante los prefijos multiplicadores o sistemáticas hay que usar una serie de prefijos. ¿Y cuáles son? Si yo tengo solamente un átomo, ya veremos cómo se nombra, diríamos mono. Si tiene dos átomos, dicloruro, dihierro, dicobre, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, hepta y octa. Hay que sabérselo, ¿de acuerdo? Es muy fácil. Y bien, ¿cómo voy a representar una fórmula? Pues muy fácil. Imagina que tengo el sodio, símbolo químico Na, y el oxígeno. El sodio es del grupo 1 y el número de oxidación que tiene es más 1. Yo lo voy a poner aquí arriba. Esto no hace falta que esto en el examen vosotros no lo tenéis que hacer. Yo lo hago para saber, para que sepáis por qué se representa, por qué tienen esas fórmulas, ¿de acuerdo? Y el oxígeno, vosotros no lo sabéis, pero el oxígeno forma óxidos. Y el óxido tiene número de oxidación menos 2, ¿de acuerdo? Actúa con menos 2. Bien, pues en primer lugar se escribe el símbolo del elemento más metálico a la izquierda, ¿vale? El más metálico es el sodio y el menos metálico el oxígeno. Lo he hecho bien. Ahora, se intercambian los números de oxidación, o sea, este va para acá y este va para acá, pero sin colocar el signo. Entonces, si este va para acá, este va para acá, el 2 va aquí y el 1 va para acá. ¿Y cómo queda esto? Pues queda de esta manera. Sodio y oxígeno juntitos. El sodio va a tener el 2 que le ha dado mi oxígeno y este va a tener 1, pero como es un 1 no se pone. Y bien, os voy a decir cómo se llama este para que ya lo sepáis. Este se llama, mediante la sistemática que es de prefijo, a ver, vosotros podéis pensar que al tener 1 sería mono, pero hay una regla muy importante que ya veremos con la formulación de óxidos y demás componentes, que es si el elemento que acompaña al oxígeno solamente tiene un número de oxidación,
O sea, me tengo que ir a mi tabla y ver los números de oxidación. Y el sodio solamente tiene 1, que es más 1. No se le pone mono porque ya entendemos que tiene un número de oxidación. No hace falta ponerle mono. En otras circunstancias sí, en este no. Entonces sería la sistemática, la nomenclatura sistemática sería... Esto es un óxido, ¿vale? Óxido ¿de qué? Hay dos disodio juntito, ¿vale? Disodio. Y la nomenclatura de stock tradicional no tiene, ¿de acuerdo? Es poniendo entre paréntesis los números el número de oxidación del elemento que acompaña al óxido. Pues sería óxido de sodio, no se pone prefijo en ningún lado, ¿de acuerdo? Óxido de sodio. Y entre paréntesis iría en número romano el número de oxidación del sodio. Pero como el sodio solamente tiene un número de oxidación, no hace falta ponerlo. Entonces esto sería la nomenclatura de este elemento, ¿vale? Esta fórmula. Pues bien, a continuación voy a enseñaros cómo se nombra la sustancia simple, que ya lo conocéis porque lo habéis tratado en los ejercicios del tema que os he mandado, ¿de acuerdo? La tercera parte toca sobre las sustancias simples, que ya la habéis estudiado con el libro. Tenemos tres tipos de sustancias simples: las sustancias no moleculares, las sustancias moleculares y los iones monoatómicos. Existen más tipos, pero solamente vamos a dar estos tres tipos, que son la manera más fácil de nombrar o escribir unos elementos químicos. Sustancias no moleculares, ¿qué son? Son átomos del mismo elemento, o sea, el átomo tal cual de la tabla periódica. Se va a nombrar, como ya sabéis, el Na significa sodio, Hg mercurio, Ne neón, C carbono, S azufre, O oxígeno, ¿vale? Es el nombre tal cual que se le da en la tabla periódica a mi elemento. Por otro lado, veréis las sustancias moleculares, que están constituidas por moléculas. Moléculas, acordaros, que son compuestos covalentes, no metal con no metal, ¿vale? No metal más no metal. Por ejemplo, N2 se nombra indicando primero el prefijo y luego la sustancia. Di de 2 nitrógeno junto. También lo podemos llamar coloquialmente como su nombre, nitrógeno. Este sería dioxígeno o oxígeno coloquialmente. Flúor, pues difluor, flúor. También tenemos el O3, que se conoce como ozono, pero sería trioxígeno, por ejemplo. O sea, prefijo su nombre. Si está formado por más de un elemento covalente. Estos no, ¿vale? Y por último tenemos los iones monoatómicos. Los iones monoatómicos son partículas cargadas positiva o negativamente de un solo átomo. Ya lo conocéis, los cationes y los aniones. Si son positivos, que se llaman cationes, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Cationes. ¿Cómo se nombra? Pues el nombre del elemento seguido, entre paréntesis, de su estado de oxidación. Positivo, ¿vale? Ejemplo. Puedo poner la palabra ion delante, ¿vale? Este sería el ion sodio, porque es el sodio, y tiene una carga positiva, pues 1 más, ¿vale? Aquí se pone el 1. Este sería ion hierro 2 más. Bien, y si es negativo el ion, que se llama anión, se pone mi elemento terminado en uro, a excepción del oxígeno, que se escribe como óxido. Entonces, si tenemos esto, un cloro negativo es que está cargado negativamente una vez. O sea, ha cogido un electrón. Sería ion cloruro. Y no pongo entre paréntesis, no se pone el estado de oxidación. Muy rara vez se pone con el carbono, pero en general no se pone, no pongo el estado de oxidación, ¿de acuerdo? No. Esto sería el ion óxido. Es 2 menos, pero no se pone. Y este sería el ion, esto viene del azufre, sulfuro se pronuncia, ¿no lo sabéis?
Tenemos el ion nitruro, que es del nitrógeno, el carburo, que es del carbono, etc. Y ahora a continuación empezamos con los compuestos binarios. Dentro de los compuestos binarios vamos a ver 3 tipos. Las combinaciones con el oxígeno, y veremos dentro de estas 3 a su vez. Los óxidos, o sea, cuando el oxígeno se combina con un metal o con un no metal de toda la tabla periódica, a excepción de los gases nobles, o sea, menos gases nobles que no reaccionan, como lo sabéis ya. Y el grupo 17 tampoco reacciona con estos, ¿vale? 17 lo voy a poner así, venga, 17. Haluro de oxígeno, que es el grupo 17, ahora sí, con el oxígeno. Y los peróxidos, que es un caso especial. Veremos también las combinaciones con el hidrógeno de cualquier elemento de la tabla periódica, a excepción de los gases nobles. Y veremos cuando el hidrógeno reacciona con un metal y con no metales. Los no metales tienen nombres especiales que hay que sabérselos, ¿vale? Ya os daré una tablita de ello. Y las sales binarias, que son combinaciones de elementos químicos, pero cuando estos no son ni hidrógeno ni oxígeno porque ya han reaccionado, ya lo hemos visto, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos. Dentro de las combinaciones de oxígeno nos encontramos con los 3 tipos que ya he dicho. La primera de ellas son las combinaciones, o sea, son los óxidos, ¿vale? Los óxidos, por aquí. Los óxidos, donde va a reaccionar, como ya he dicho antes, todos los elementos de la tabla periódica, a excepción de los gases nobles. Entonces no reaccionan todos, menos los gases nobles y el grupo 17 de los halógenos, porque esto va a reaccionar con otros tipos, con otro oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso de los óxidos, el oxígeno va a actuar con número de oxidación -2, ¿vale? El número de oxidación del oxígeno siempre es -2. ¿Y cómo se formula? Pues a la izquierda veis el elemento químico que acompaña al oxígeno y a la derecha el oxígeno. ¿Y cómo se nombra? Mediante la sistemática y la de Stokes. Vamos a ver ejemplo de ello. Por ejemplo, tenemos el siguiente. SO3, vamos a hacer unos cuantos, ¿de acuerdo? SO3, perdón, este no va con nada. R2O3, y ya está. Vamos a hacerlo, voy a explicar otra vez, la nomenclatura sistemática, sistemática, que es con prefijos, y la nomenclatura de Stokes. En el examen os pondré una tabla y vosotros lo tendréis que nombrar o tendréis que escribir su fórmula. La sistemática por prefijo, este que me encuentro primero, se lee de derecha a izquierda. Entonces sería trióxido ¿de qué? De azufre. No pongo el mono, ¿vale? El mono siempre iría para el caso del oxígeno. De azufre. ¿Cómo sería la de Stokes? Pues sin prefijo se pone los nombres tal cual, óxido de azufre. Óxido de azufre y entre paréntesis el número de oxidación que actúa el azufre. En este caso, esta fórmula está simplificada, ¿vale? Porque acordaros que el oxígeno le da un 2. Aquí debería de haber un 2. Si no aparece un 2 en los óxidos, que está simplificado. Entonces, este viene de esto, ¿vale? SO, el oxígeno le da un 2 y si aquí hay un 2 es que aquí había un 6. Yo esto lo puedo simplificar y me da SO3, ¿vale? Un truco para conocer el número de oxidación de este elemento sería hacer 3
Este es 3 por 2, ¿por qué? Porque es el número de oxidación del oxígeno. 3 por 2, 6. 6 entre 1, 6. Pues el número de oxidación es 6, ¿vale? 3 por 2, 6. 6 entre el número que hay aquí, 6. Pues 6, ¿vale? Y aquí pongo 6, números romanos. ¿De acuerdo? Ahora bien, este sería con prefijos. El litio solamente tiene un número de oxidación, por lo que no pongo el mono. Si tuviese más de un número de oxidación, sí que pongo el mono. Pues por ejemplo, sería óxido de dilitio. Aquí sería óxido de litio. Y entre paréntesis el número romano, pero como ya he dicho, que el litio solamente tiene un número de oxidación que es más 1, que es el que le ha dado a este, no lo pongo, ¿de acuerdo? Se queda tal cual. Este, muy fácil, venga. Trióxido. ¿De qué? Pues de dialuminio. Y luego el de stock, óxido de aluminio. Ay, perdón, ya me he equivocado, ¿ves? El aluminio solamente tiene un número de oxidación, que es más 3, ¿vale? No tiene más números, entonces al tener solamente un número de oxidación no pongo paréntesis ni números, ¿vale? Yo me he equivocado, he ido más rápido de la cuenta. Y este, el bario y el oxígeno previamente le ha tenido que dar al bario un 2, ¿vale? Porque se cruza, un 2. Y el oxígeno, y el bario le da al oxígeno su número de oxidación. Me voy a mi tabla periódica y veo que el número de oxidación es 2. Esto está simplificado, ¿vale? Esto viene de aquí. Pues yo sé. Y el bario solamente tiene un número de oxidación, que es 2. De hacer esto no pongo el mono, es óxido de bario. El mono se pondría, en todo caso, en el óxido, ¿de acuerdo? Óxido de bario. Y aquí sería óxido de bario, pero como tiene solamente un número de oxidación, no hace falta poner número de oxidación, óxido de bario. Ahora vamos a intentar nombrar, formular a partir del nombre. Ejemplo, voy a seguir por aquí. Óxido, pues de sodio. ¿Y cómo sería esto? Y os pido escribir tanto la fórmula como el nombre sistemático, el nombre de esto, perdón. Pues primero hago la fórmula. Óxido de sodio, pues escribo los elementos. Sodio y oxígeno. Y yo sé, aquí no me viene prefijo, pero yo sé que cuando escribo la fórmula, el oxígeno le da un 2. Y el sodio le va a dar su número de oxidación. Me voy a la tabla y yo sé que el sodio está en la primera columna y tiene número de oxidación más 1. Pues ya está, 1. ¿Y cómo sería su número de stock? Pues óxido de sodio. Y no pongo entre paréntesis nada porque no hace falta, tiene solamente un número de oxidación. ¿De acuerdo? Venga, otro ejemplo. El óxido de carbono 4. Venga, os doy el nombre de stock y me tenéis que hacer tanto la fórmula como el nombre sistemático. Primero hago la fórmula, sería óxido de carbono, pongo pues el carbono y el oxígeno. El oxígeno le está dando un 2 siempre y el carbono le va a dar su número de oxidación que me lo da, es 4, lo pongo 4. Esto se puede simplificar, ¿vale? Cuando son números pares lo simplifico, porque si no, si lo dejo así está mal, ¿de acuerdo? CO, este se me va, 2, ¿vale? Y ahora escribo su nombre sistemático, sería dióxido de carbono. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer el último. Monóxido de carbono. ¿Vale? Primero hacemos
la fórmula. Siempre que me den el nombre, primero la fórmula, no hago el otro nombre, ¿de acuerdo? Monóxido de carbono. Escribo los símbolos químicos. Monóxido de carbono, pues carbono y oxígeno. Monóxido me indica que el oxígeno solamente tiene un átomo, no le pongo nada. Y del carbono no me dice prefijo, ¿vale? ¿De dónde viene esto? Bien, el carbono tiene dos números de oxidación que son 2 y 4. Voy a ver con qué número de oxidación actúa en este caso el carbono. Hago el truco de antes. Aquí tengo 1. 1 por 2, que es del oxígeno. 1 por 2, 2. 2 entre 1, 2. Actúa con número de oxidación 2, ¿de acuerdo? Ver la diferencia de antes. Antes la dióxido de carbono actuaba con la 4, monóxido de carbono actúa con el 2. ¿Vale? Y aquí pongo el mono porque el carbono tiene dos números de oxidación. Bien, ya tengo mi fórmula, CO. ¿Y cómo sería la nomenclatura de esto? Pues óxido de carbono y entre paréntesis el número de oxidación del carbono. Actúa con 2. 1 por 2, 2. El 2 es ficticio, ¿vale? Entre 1, pues 2. Bien, ahora a continuación vamos a pasar a las combinaciones del oxígeno con el grupo 17. Haluros de oxígeno. De oxígeno. Y voy a poner hidrógeno, oxígeno. Vale. ¿En qué consiste? Son combinaciones del oxígeno más los halógenos. El flúor, el cloro, el bromo, no veis, perdón, el bromo, el yodo y el astato. ¿De acuerdo? Bien. En este caso el oxígeno va a actuar también con número de oxidación menos 2. Siempre le va a dar un 2 a los halógenos. Y lo pongo aquí a la izquierda porque en este caso, en vez de ir a la derecha como antiguamente, va a ir a la izquierda. Entonces, solamente vamos a tener una nomenclatura, que es la sistemática. Antes con los óxidos teníamos 2, que es la sistemática, la de stock. Ahora solamente con prefijos, no existe stock. Entonces, ¿cómo se pronuncia? Sería, por ejemplo, tenemos esto. A la izquierda el oxígeno. Tengo el oxígeno que se combina con el cloro. Y el oxígeno en este caso le va a dar un 2. El cloro, pues por ejemplo, un 1. El cloro tiene muchos números de oxidación, puede darle cualquiera que tenga. Yo quiero que ahora juegue con menos 1. Pues la sistemática sería dicloruro, termina en uro, ¿vale? Dicloruro de oxígeno, ya está. Siempre terminan en uro. Ejemplo, pues esto sería dibromuro. Siempre va a ser un 2, ¿vale? Dibromuro, con la palabra uro, ¿de qué? Pentaoxígeno. No se dice óxido, ¿vale? De penta, porque tiene 5, oxígeno. ¿Vale? Ejemplo, si me dan... Bueno, ya hago este. Esto sería difluoruro de oxígeno. Y ahora si me dan el nombre, por ejemplo, pues no sé, este mismo. Ay, perdón, he puesto ya este. Bueno, si me dan el nombre, dibromuro de trioxígeno. ¿Cómo se escribe el nombre? Lo escrito así se escribe al revés de espejo. Sería oxígeno primero, ¿vale? El oxígeno primero, que tiene 3, y este después. El bromo después con un 2. ¿Vale? Este es muy fácil, solamente tiene sistemática, súper fácil.
Y ahora a continuación pasamos a los peróxidos. Los peróxidos un poquito más complejos, ¿de acuerdo? Los peróxidos muy complejos. Entonces vamos a estar pendientes. Peróxidos. Los peróxidos es combinación de un grupo que se llama peróxido que tiene que, actúa con número de oxidación -1. ¿De acuerdo? Y es el peróxido es este conjunto. Es 1, 2, que siempre vais juntito. Siempre vais juntito. Y al compañero, al elemento al que acompañe, siempre le va a dar un -2. Aunque en su conjunto actúa como -1, ¿vale? Es una cosa muy rara para vosotros, yo entiendo que sea un poquito complicado. Entonces, esto nunca voy a poder simplificarlo, como en el caso de los óxidos, que se puede simplificar. 1, 2, siempre va... O sea, ahora veremos ejemplos, ¿vale? Entonces, a la izquierda voy a tener mi elemento químico, pues yo qué sé, el bario. ¿Vale? Bueno, voy a empezar por otro más fácil. El sodio. Y a la derecha voy a tener el peróxido. El peróxido es el O2. ¿Y cómo es? ¿Cómo se van a combinar? Pues mirad. Tengo mi peróxido y el peróxido siempre le va a dar un 2 al grupo al que lo acompaña, ¿vale? Este le va a dar un 2. Y aparte, voy a coger otro boli. El sodio le va a dar su número de oxidación, que es un 1, pues no voy a poner nada, ¿vale? Se pondría entre paréntesis y un 1, pero no pongo nada. Esto es un peróxido, esto no se simplifica, no, ¿vale? No se simplifica. ¿Y cómo se llama? Va a tener sistemática y de stock. Voy a poner aquí sistemática y de stock. La sistemática es como nombraríamos los óxidos, igual sería dióxido de disodio. Pero la de stock tiene un nombre especial y empezaría, esto es un peróxido, ¿vale? Peróxido ¿de qué? Pues de sodio. Y no pongo número de oxidación porque el sodio solamente tiene un número de oxidación. ¿De acuerdo? Vamos a hacer este. El bario va a reaccionar con un peróxido, con O2. Entonces, el peróxido le va a dar un 2 a mi bario. Pero el bario, que tiene número de oxidación más 2, si me voy a la tabla de oxidación, este 2 se lo va a dar a este grupo. ¿Vale? Y lo represento de esta manera. Y esto se puede simplificar con este. Este nunca lo voy a tocar. En un peróxido nunca lo toco porque desaparecía mi peróxido y no vale. ¿Vale? Este nunca se toca. Este se va y quedaría esto, ¿vale? Mi peróxido. ¿Cómo se nombra? Pues dióxido de bario. Y la de esto, peróxido, porque es un peróxido de bario. No pongo números romanos, ¿de acuerdo? Porque el bario solamente tiene un número de oxidación. A ver, por ejemplo, os voy a poner otro más complicado. Digo dióxido de cobre. Y me tenéis que sacar tanto la fórmula como el nombre de esto. Pues bien, dióxido de cobre, escribo su fórmula, que es más fácil, y sería, escribo primero el cobre y luego el óxido. Y me dicen que de óxido tengo 2, pues ya está, ya tengo su fórmula. Ahora bien, ¿cómo puedo distinguir entre un óxido y un peróxido? Tengo que hacer la de esto. Pero ahora tengo duda, me surge, ¿esto es un peróxido? Un óxido. Es un óxido. Es un peróxido. A ver, con la práctica podéis distinguirlo muy fácilmente. Pero como estáis empezando a formular, aún no lo sabéis.
Pues para saber si es un óxido hago la prueba de antes y saco su número de oxidación. ¿Cómo? Hago 2 por el... Si fuese un óxido, su oxidación sería 2, ¿vale? Por 2 igual a 4. 4 entre 1, 4 entre 1, 4. ¿El cobre tiene número de oxidación 4? No. El cobre tiene, a ver, os lo digo en un segundo. El cobre tiene 1 y 2. Pues no. El cobre no tiene número de oxidación 4, ¿vale? No es un óxido. Voy a comprobar si es un peróxido. Hago la misma prueba, pero ahora en vez de usar el 2, uso el 1, ¿vale? Porque tiene número de oxidación 1. 2 por 1, 2. Ahora, el 2 que me ha resultado entre el número que hay aquí, que es un 1, pues 2 entre 1. ¿El cobre actúa con... ¿Tiene número de oxidación 2? Sí, pues es un peróxido. Y lo voy a nombrar como peróxido en la de esto. Sería peróxido ¿de qué? De cobre. Y entre números romanos, el número de oxidación. Y hemos visto que es un 2. Si yo no sé sacarlo, hago la prueba, ¿vale? Es importante que hagáis esta cuenta. 2. ¿Vale? Bien, si tenéis dudas si es un peróxido o un óxido, para sacar la sistemática es muy fácil, pero para sacar la de esto, haced esto. Os voy a mandar una serie de ejercicios sobre los óxidos para que vayáis practicando. Ya habéis practicado, pero necesito que practicáis mucho más, ¿de acuerdo? Entonces, venga, vamos a ello. Y esta semana hace ejercicio de óxido. Y la semana siguiente ya haremos de hidrógeno, ¿de acuerdo? Venga, adiós.